Y el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en esta noche es: el fruto del Espíritu es fe. Hemos llegado hasta este momento recorriendo todas las características o las 9 características de las cuales nos habla el fruto del Espíritu, y hoy nos toca desarrollar el tema de la fe. Y para eso vamos a leer en Hebreos capítulo 11, el versículo número 1. Ese va a ser el texto base que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y este dice de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ese es el versículo que vamos a leer. Y a lo largo de todo este tiempo hemos venido hablando acerca del fruto del Espíritu, el cual Pablo nos habla ya en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Ya hemos dicho que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Y en esta oportunidad nos toca considerar el tema de la fe. Y para eso leímos un versículo que creo que es muy famoso en medio del pueblo cristiano. Y este versículo es Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como siempre nosotros podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué es la fe? Porque aquí se nos dice que el fruto del Espíritu es fe. ¿Cómo nosotros podríamos definir esta palabra tan importante y que se usa mucho en el vocablo cristiano? ¿Qué es la fe? Bueno, tratemos de contestar esta pregunta considerando varios enfoques. En primer lugar, ¿qué es la fe? ¿Cómo lo veían las iglesias protestantes, calvinistas y reformadas del año de 1646? Y para eso vamos a considerar lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Esta Confesión de Fe de Westminster es la declaración teológica de las iglesias protestantes, calvinistas y reformadas de 1646. Es decir, era la declaración de fe de ellos, cómo ellos lo veían, cómo ellos definían el concepto de fe. Y en primer lugar dice que es la gracia y la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación de sus almas. Y aquí es importante ver que para estas personas o estos creyentes de esta época, la fe era esa obra capacitadora que hacía que los creyentes o que los cristianos o que las personas creyesen para salvación de sus almas. Un elemento muy importante de la fe es que la fe es la que nos ayuda a creer para salvación. Sin fe es imposible alcanzar la salvación, porque la fe es una consecuencia de la salvación. Pero también dice esta declaración en segundo lugar que la fe es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Y ciertamente esto nos enseña que la fe no proviene de uno mismo, sino que por un lado es la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es un don maravilloso, es decir, es un regalo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. La palabra don significa eso precisamente, un regalo. Es algo que recibimos de parte de Dios, de tal manera que de alguna manera la fe también es una obra que Dios produce en nosotros. Y dice que esta es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Es decir, si tratamos de comprender este párrafo, diríamos que la fe viene y se fortalece por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Para creer en Dios es importante entrar también en contacto con su palabra. Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en cuarto lugar dice que también la fe es aquella que por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Aquí aparecen dos cosas por medio de las cuales estas personas
creyentes de esta época definían cómo la fe se fortalece o se aumenta. Por un lado dice que es por medio de la administración de los sacramentos. Esta palabra sacramentos quizás suena bastante a los sacramentos que la iglesia tradicional habla. Sin embargo, la palabra sacramento significa ordenanza. Y si uno va a la Biblia, uno puede encontrar que únicamente hay dos ordenanzas que el Señor estableció, que la iglesia debe cumplir, que son ordenanzas, son como especie de mandamientos que tenemos que cumplir o cosas que el Señor espera que nosotros cumplamos. Una de esos es el bautismo en agua. El bautismo de agua es una ordenanza que el Señor ha establecido, y la otra sería la cena del Señor. Y por medio de la participación de estos y por medio de la oración dice que la fe se fortalece. Es decir, una vida cristiana, una vida consagrada a Dios, una vida de oración, una vida viviendo para Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo al conocimiento de la Biblia, se va fortaleciendo en la fe. Así que para ellos esto era la fe. Pero ¿cómo definen los diccionarios bíblicos de hoy la palabra fe? Veamos 4 definiciones. En primer lugar, tenemos lo que el diccionario bíblico Wilton Nelson dice acerca de la fe. Dice que la fe es la aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Si se dan cuenta aquí, la fe es esa aprobación que se le da a una verdad. En nuestro caso, como cristianos, la verdad se llama Cristo. La verdad es la palabra de Dios y esa es nuestra verdad absoluta, y en función de eso es nuestra aprobación. Por tanto, la fe es la aprobación que se le da a una verdad. Esto de acuerdo al diccionario Nelson. El diccionario bíblico Mundo Hispano traduce la fe como la confianza en la persona de Jesús. Aquí ya es un poco más específico y dice que la fe es la confianza en la persona de Jesús. Ahora, en este diccionario hay algo que me gustaría destacar y dice que también no ha de confundirse la fe con una mera aceptación intelectual de las enseñanzas doctrinales. Y esto que está aquí en este diccionario es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque realmente la fe no viene como consecuencia de un proceso intelectual donde una persona entró, leyó la Biblia, estudió a profundidad las doctrinas bíblicas y por medio de su raciocinio, por medio de su capacidad intelectual, al final llegó a la conclusión que la vida más moderada, la mejor vida que podía llevar es aquella que está de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Realmente la fe no viene como un proceso intelectual. Realmente la fe viene como un don de Dios. Es Dios el que nos da esa fe. Es creer aquellas cosas que no vemos. Al principio a lo mejor no entendemos la Biblia y muchos llegamos así porque Dios tocó nuestros corazones, Dios llegó a nuestra vida de manera sobrenatural y Dios tocó nuestro corazón de tal manera que nos convertimos a Cristo, no por convencimiento, sino por conversión, y ahí viene nuestra fe porque decidimos creer en Dios, aunque no lo conocíamos al principio, tal vez como ahora lo conocemos después de haber estudiado la palabra de Dios. El conocimiento de Dios se vuelve un poco más amplio, pero al principio generalmente no es así. Al final no es así porque realmente la fe viene de esa confianza en Cristo Jesús, no como una mera aceptación intelectual. Pero sí, también es sabido que la fe también se fortalece por el estudio de la palabra de Dios, pero primero es creer para luego entender. Y así decía Agustín de Hipona. Él decía: creo para entender, entiendo para creer. Porque cuando uno cree, luego entiende. Y cuando uno comienza a entender la palabra de Dios, esa fe se fortalece y entiende para creer. Así que esto es algo importante que debemos considerar en lo que este diccionario nos dice acerca de la fe. También tenemos el diccionario bíblico Certeza. Este dice que la fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Aquí hay otro elemento importante que debemos rescatar de todos estos diccionarios acerca de la fe. Y la fe es aquella que hace que el hombre deje de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Y la fe es eso.
Generalmente el ser humano vive confiado en sus propios recursos, en sus propios esfuerzos, pero la fe nos enseña a no confiar ya más en nosotros mismos, sino que poner nuestra confianza plena en Dios. Y cuando eso es así, cuando nuestra confianza está en Dios, cuando nuestra vida depende totalmente de Dios y estamos totalmente confiados, creyendo de que nuestra vida depende de la provisión de Dios, de la misericordia de Dios, entonces nuestra fe es fuerte y prácticamente no dependemos de los factores externos. La fe es eso, es esa actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación. Y finalmente tenemos el diccionario bíblico del Dr. J. Domínguez. Y aquí dice que la fe en forma pasiva es creer lo que Dios nos ha revelado. Aquí dice que la fe es en forma pasiva creer lo que Dios nos ha revelado. Y ciertamente, una forma sencilla podríamos decir que la fe es eso, es creer lo que Dios nos ha revelado. Pero por otro lado, dice que la fe en forma activa es fidelidad a una promesa. De alguna manera, la palabra fe y fidelidad, aunque en nuestro idioma parecen palabras muy diferentes, pero en el vocablo griego vienen a ser casi sinónimos y en algunas ocasiones resulta muy difícil para los traductores de la Biblia el saber definirla o traducirla, mejor dicho, ya sea como fe o como fidelidad, porque la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento como fe es pistis. Y pistis, dependiendo la voz en la cual aparezca en el texto, en el griego hay tres voces, está la voz pasiva, la voz activa y la voz media. Son las formas de cómo aparece en el texto griego. Y dependiendo qué tipo de voz tenga en el contexto en el cual está escrito, así se traduce ya sea como fe o como fidelidad. Por eso, si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un poquito el griego y tienen la oportunidad de revisar todos los lugares donde aparece esta palabra pistis, se van a dar cuenta que a veces se traduce como fe o en otras ocasiones como fidelidad. Incluso el versículo de Gálatas 5:23 al 22 que estamos estudiando todos los viernes, ahí se nos dice que el fruto del Espíritu es fe. En la Reina Valera 1960 sí dice que el fruto del Espíritu es fe. Esa palabra fe viene de pistis. Pero si ustedes leen otras versiones de la Biblia, se van a dar cuenta que otras versiones de la Biblia lo traducen como fidelidad y dicen que el fruto del Espíritu es fidelidad. Y algunos de ustedes podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Es fe o es fidelidad? Bueno, no vamos a entrar en detalle en cuanto a esto porque el siguiente viernes vamos a ver la otra perspectiva de cómo lo traducen y por qué lo traducen como fidelidad. Y lo vamos a ver como el fruto del Espíritu es fidelidad. Pero por hoy nos vamos a enfocar en lo que dice la Biblia en la Reina Valera 1960. Dice que el fruto del Espíritu es fe. Y fe es creer en todo aquello que Dios nos ha revelado. Así que de alguna manera podríamos sacar una definición de todos estos diccionarios bíblicos. ¿Y cómo podríamos entonces entender la palabra fe? Bueno, la fe es un don que nos ayuda a creer en la obra salvadora de Cristo y a vivir de acuerdo a sus promesas. Eso realmente es la fe. Escuche bien, la fe es un don de Dios. Esta palabra don es un regalo. Un don es un regalo carísimo, muy apreciado, que Dios otorga al ser humano y lo da como un regalo. Lo da sin ningún precio, no porque no valga nada, sino porque al contrario vale muchísimo y ni todo el dinero del mundo podría ser suficiente para poder comprar este don. La fe es un don, realmente es un don que Dios nos ha dado. Hay que darle gracias a Dios porque Él nos ha dado ese don maravilloso para creer en Él, porque realmente en nosotros no hay mérito alguno. Aquí nadie podría jactarse delante de Dios diciendo yo soy más justo que el otro, o gracias a que yo creí y creo y tengo más fe que mi prójimo, soy salvo. Realmente
ni siquiera la fe y la salvación que Dios nos otorga es resultado de nosotros mismos, de nuestros propios esfuerzos, sino que es la misericordia de Dios que cuando llegó esa palabra a nuestra vida, cuando Dios habló a nuestra vida, nuestro corazón fue quebrantado por el Espíritu Santo, reconocimos la miseria en la cual estábamos, reconocimos nuestro estado de condenación eterna y al arrepentirnos de nuestros pecados, vimos que la única salvación era creer en el sacrificio de Jesús, y al vernos en esa imposibilidad que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros, ese quebrantamiento total, venimos nosotros y decidimos creer en esa promesa bendita. Creemos en la obra redentora de Cristo Jesús. La fe es un don que nos ayuda a creer que la obra de Cristo es suficiente para salvarnos. Muchas personas quizás les cuesta creer esto, porque la verdad que cuesta creer desde el punto de vista humano de que somos salvos simple y sencillamente con creer, y que ninguna buena obra que hagamos es suficiente para salvarnos. Hay personas que por eso a la fe le agregan obras. Hay sectas religiosas que afirman que aparte de creer en Dios, usted tiene que hacer buenas obras para salvarse. Otros dicen que hay que hacer penitencias, o hay que cumplir sacramentos, o hay que cumplir ciertas obligaciones, y vienen y le agregan todo esto a la fe. Usted tiene que creer para ser salvo, pero aparte tiene que hacer esto otro, porque de lo contrario no se va a salvar. Pero realmente la Biblia no enseña eso. La fe es un don que nos ayuda a creer en la obra salvadora de Cristo Jesús. Tenemos que creer que realmente Cristo es suficiente para salvarnos, y que Él nos ayudará a lo largo de toda nuestra vida para poder perseverar, para poder vivir en santidad, para poder vivir y perseverar hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y no solo eso, la fe nos ayuda también a vivir de acuerdo a sus promesas. Eso es lo que hace la fe. Creemos en la obra salvadora de Cristo para salvación, pero también creemos en sus promesas. Creemos en lo que la Biblia enseña. Para nosotros sus mandamientos son una delicia, porque creemos que el vivir de acuerdo a estos preceptos bíblicos nos ayudará a ser mejores personas, nos ayudará a llevar una vida mejor, una vida más ordenada, de tal manera que eso es el producto de la fe. La fe me ayuda a creer en Cristo Jesús y a vivir de acuerdo a sus promesas. Es de acuerdo a la fe o a la creencia que tengo en sus promesas que yo puedo descansar. Es por medio de la fe en sus promesas que yo puedo tener paz en medio de las tormentas. Aunque el mundo esté convulsionado, aunque la situación económica en algún lugar pueda estar de forma terrible, aunque las cosas parezcan que se derrumban a nuestro alrededor, aunque las personas estén en crisis y haya una peste mundial o una pandemia terrible, pero si yo creo en Dios, si mi confianza está puesta en sus promesas, la paz que Dios me da es completa y me da seguridad. Pero vivo seguro porque creo en sus promesas. Y esto no es el producto del razonamiento intelectual de sus enseñanzas bíblicas. Uno no llega a creer, como ya lo dije al principio, como consecuencia del razonamiento intelectual, sino que la fe consiste en creerle a Dios contra todo pronóstico, en llamar las cosas que no son como si fuesen, en tener esa plena certidumbre de que se obtendrá lo que hoy no se tiene, aunque no hayan pruebas, aunque vaya en contra de toda ciencia, pero si creemos, Dios lo hará. Y eso es la fe. No es producto del razonamiento intelectual, no es consecuencia de que alguien leyó la Biblia, entendió la doctrina bíblica y llegó a la conclusión que las enseñanzas de la Biblia son la mejor opción para que el hombre viva en esta tierra. No, primero viene la fe, y luego que creemos, entendemos, y en la medida que entendemos la Biblia y conocemos sus promesas, también nuestra fe se fortalece aún más. Así que la fe es esto, y es un fruto del Espíritu. Y cuando digo es un fruto del Espíritu, significa que es
algo que se produce, es una virtud bendita que se produce, es un don que se produce con la ayuda del Espíritu Santo. En la medida que yo cultive mi vida espiritual, en la medida que yo permita que el Espíritu Santo habite en mi corazón y no lo contristo, en la medida que yo le sirvo a Dios y vivo en comunión con su Espíritu Santo, en esa medida el fruto del Espíritu produce esa fe maravillosa. Así que esto es la fe. Así podríamos definir, después de todo lo que hemos considerado, la palabra fe. Pero no nos quedemos hasta aquí con esta definición, sino que hagamos algo más. Vayamos al versículo bíblico que leímos al principio y entendamos qué es la fe. ¿Qué más podemos entender o qué más podemos aprender de la fe si consideramos Hebreos 11:1? Muchos han considerado, no todos, pero algunos dicen que Hebreos 11:1 es la definición de la fe. Si consideramos que este versículo es la definición bíblica de fe, veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos ver que hay al menos dos cosas que podemos entender acerca de la fe. Hay dos párrafos que podríamos considerar para tratar de definir qué es la fe, y esto desde el punto de vista bíblico. Bueno, pues en primer lugar, la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Eso es uno. Lo segundo es que la fe es la convicción de lo que no se ve. Estudiemos por separado cada uno de estos párrafos para tratar de comprender aún más qué es la fe. Y para eso vamos a utilizar dos métodos. El primero es comparándolo con lo que dicen otras versiones de la Biblia. El primer párrafo dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Este versículo lo he extraído de la Reina Valera 1960. Todos sabemos que hay diferentes versiones de la Biblia. Estudiar diferentes versiones de la Biblia ayuda en el sentido de que a veces no olvidemos que cada una de las Biblias ha sido traducida por hombres. Aún los hombres tratando de traducir y tratando de hacer su mejor esfuerzo pueden equivocarse en la forma de cómo traducir unas palabras. Pero también por otro lado, traducir el griego y el hebreo es bastante complicado por algunas razones que no vamos a entrar en detalle. Y podría ser que tal vez una versión de la Biblia lo traduce de una mejor forma, una forma más acertada. Y otra razón por la cual podríamos estudiar diferentes versiones de la Biblia es porque hay al menos dos tipos de traducciones. Por un lado está la traducción literalista. Si hablamos de versiones literalistas, una versión literalista es aquella que traduce el texto tal y como lo dijo el autor original. Un ejemplo de ello es la Reina Valera 1960, pero hay otras versiones de la Biblia que lo traducen el texto de forma dinámica, se le dice. Una traducción dinámica es aquella que busca traducir el texto utilizando palabras y tratando de darle el significado en el contexto actual, porque por ser una versión antigua, por ser escrita en idiomas, en el caso del hebreo o en el caso del griego, podrían tener palabras que tal vez nosotros no comprendamos. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, aquel texto de Romanos que dice que con los enemigos no hay que pagarles mal por mal, sino que hay que devolverles el bien. Y Pablo dice en Romanos que haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Así dice Romanos en la Reina Valera 1960, pero de repente alguien podría venir y decir, ¿qué significa ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Ese término la Reina Valera lo traduce literalmente tal y como está ahí en el texto original, y eso es un hebraísmo. El hebraísmo es una especie de figura retórica que tiene como propósito dar a entender alguna cosa que solo ellos entendían o sabían a qué se referían. Entonces hay que conocer un poco de la cultura de ellos, de la cultura literalista de ellos, para saber traducir o entender lo que dice ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. Y lo que significa eso literalmente es que lo vamos a avergonzar, porque cuando uno le responde al enemigo de una forma
que él no lo espera, lo que hace uno es avergonzar al enemigo y el enemigo se pone como rojo de la vergüenza. Entonces por eso Pablo usaba ese hebraísmo que ellos lo entendían perfectamente bien, y es ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, porque lo ponía en vergüenza. Pero vienen otras versiones de la Biblia y no lo traducen así, sino que dicen, en lugar de decir y ascuas de fuego montonará sobre su cabeza, vienen otras versiones modernas y dinámicas y dicen, y haciendo esto lo avergonzarás. Entonces, uno podría estudiar otras versiones de la Biblia como para comparar diferentes pasajes y tratar de entender el texto, y de igual manera otros le dan otras traducciones diferentes a las palabras, que todo eso nos ayuda a enriquecer la comprensión de ese pasaje bíblico. Entonces, hagamos esto con este versículo. En Hebreos 11:1, la Reina Valera, revisión 60, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿cómo traducen otras versiones este versículo? Leamos lo que dice la NBI. Miren lo que dice la NBI. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. A mí me gusta esta traducción en este versículo. Por un lado, la Reina Valera dice que fe es tener esa certeza de lo que se espera. Pero viene la NBI y dice que la fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es una garantía? Bueno, todos sabemos que cuando se hace un contrato con alguien, piden una garantía, como un comprobante de que realmente lo que estamos pactando se va a cumplir. Ahora, ¿qué es aquello que nos garantiza? ¿Cuál es la garantía que tenemos que aquellas cosas que estamos esperando de Dios se cumplan? ¿Cuál es la garantía? Es la fe. La fe es realmente la garantía de lo que se espera. Pero veamos cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Dice que la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Fe es tener esa plena seguridad. Esa certeza de lo que se espera significa tener esa plena seguridad de recibir lo que se espera. Esto significa que definitivamente, si queremos obtener lo que esperamos de Dios, si queremos obtener la respuesta a nuestra oración, necesitamos tener fe, porque la fe es la garantía, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Veamos cómo lo traduce este versículo la Nueva Traducción Viviente. Esta versión dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Mire cómo lo traduce esta versión. Dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Eso es la fe. Así que, considerando estas versiones, podríamos entender que realmente un elemento indispensable para alcanzar las promesas de Dios, un elemento indispensable sin el cual no podríamos alcanzar lo que le estamos pidiendo a Dios, es la fe. Sin fe es imposible que podamos obtener todas aquellas cosas que le pedimos. Y de aquí vamos a este otro versículo que lo traduce de manera muy interesante y nos ayuda a comprender aún más qué es la fe. Realmente esta versión que le estoy poniendo aquí es una versión en inglés. Está en el idioma inglés, pero a mí me gusta cómo lo traduce, y créanme que esta versión que les estoy poniendo aquí en cuarto lugar se acerca bastante a lo que dice en el original griego. Les estoy leyendo Hebreos 11:1 de la versión King James Version. Esa es una versión en inglés. Dice: Now faith is the substance of things hoped for. A mí me gusta que dice que la fe, y se lo voy a traducir como dice, is the substance, es decir, es la sustancia. Oiga bien, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Mire cómo lo traduce esta versión, la King James Version. Dice que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. ¿Qué es una sustancia? Bueno, podríamos entender que realmente la sustancia es aquella materia de la cual están hechas las cosas. La sustancia es la materia prima, digámoslo así, de la cual las cosas están hechas.
Y si las cosas que esperamos tienen una sustancia, veámoslo así, esa sustancia es la fe. Si queremos construir algo, si queremos construir una casa, si queremos construir cualquier cosa en la vida, necesitamos materia prima. Sin la materia prima es imposible edificar esa obra. Y haciendo un comparativo con lo que la Biblia dice aquí en esta versión, realmente la fe es esa sustancia de la cual están hechas las cosas. Imagínense la idea que el autor tenía cuando escribió este versículo. Para él la fe realmente era la sustancia de las cosas que esperamos. Y la interpretación o la traducción de este versículo nos ayuda a ir también a entenderlo desde la perspectiva etimológica del idioma griego, porque este versículo que ya leímos en varias versiones está en griego, y en el griego original aparecen algunas palabras que son importantes y que se traducen en esta versión de la Biblia como fe y certeza. La primera es fe, que ya les dije que la fe viene del griego pistis, y esta palabra se traduce como fe, fidelidad o confianza. Pero la otra palabra que queremos resaltar realmente es la palabra griega de donde se traduce certeza. Casiodoro de Reina tradujo esta palabra como certeza y viene del griego hypostasis. Otros dicen upóstasis o hipóstasis. Lo pronuncian de diferentes formas. Aquí lo vamos a llamar hypostasis. Esta palabra griega hypostasis significa sustancia. Y si se dan cuenta, la King James Version lo traduce literalmente, y la traducción de esa versión en inglés se acerca bastante a lo que el autor dijo en el idioma original. Por tanto, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y si es así, definitivamente para obtener lo que necesitamos, para obtener lo que estamos pidiendo, para que Dios obre a favor de nuestras vidas, necesitamos esa sustancia de las cuales está hecha lo que estamos pidiendo, y es la fe. Sin la fe es imposible lograr obtener alguna cosa en la vida. O mejor dicho, sin fe es imposible obtener alguna cosa de Dios. Y así lo dice Santiago capítulo 1 versículos 6 al 7. Mire lo que dice Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa. Aquí el apóstol Santiago dice que la fe definitivamente es un ingrediente, es un elemento indispensable para poder recibir de parte de Dios lo que pedimos, porque es necesario pedir con fe para obtener lo que queremos, porque el que duda dice que es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por tanto, aquel que pide sin fe, no piense que va a obtener algo a cambio de parte del Señor. Entonces, definitivamente, la fe es clave para recibir lo que pedimos. Por eso todas estas versiones de la Biblia dicen que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la garantía, es lo que nos asegura, es la sustancia, como dice el original griego, de las cosas que estamos esperando. Sin fe es imposible alcanzarlas. Así que la fe es la certeza de lo que se espera. En segundo lugar, tenemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y aquí hay otra forma de cómo definir la fe. La fe es tener esa firme convicción, es decir, estar plenamente convencido. ¿Pero convencido de qué? De las cosas que no se ven. Y aquí entra un contraste, porque ¿cómo estar convencido de algo que no vemos? Como dice el viejo dicho, ver para creer. Así dicen muchos. Pero en el cristianismo no es así. La fe es creer lo que no vemos.
creer aquellas cosas que son imposibles a la mente humana, porque todo aquello que es imposible para la ciencia o imposible para el razonamiento humano son las cosas que no se ven. Y tener fe implica tener esa firme convicción de obtener aún aquellas cosas que no se ven. Veamos cómo lo traducen estos versículos, otras versiones de la Biblia. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es tener esa certeza de las cosas invisibles, de lo que no se ve. La Biblia, Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, dice que tener fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Mire qué interesante cómo lo traduce esta versión. Dice que fe es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice que la fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Tener fe implica que tenemos la plena evidencia de las cosas que no podemos ver. Qué interesante cómo lo traduce esta versión, porque la evidencia de que existe aquello que no vemos es la fe. Si no hay fe, no hay evidencia de nada de las cosas que estamos esperando. Y vayamos una vez más a la versión en inglés, la King James Version. Dice, now faith is the evidence of things not seen. Es decir, la fe es la evidencia de las cosas que no vemos. Esta traducción en inglés lo traduce muy parecido a la Nueva Traducción Viviente. Y estas dos últimas versiones que les he leído, la Nueva Traducción Viviente y la King James Version, se acercan bastante a lo que dice el griego original. Porque, ¿cómo se traduce literalmente este versículo en el griego original? Dice que es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra convicción viene de una palabra griega que es elekos. Y elekos significa convicción basado en pruebas certeras. Y podría traducirse como una prueba certera de que tendremos las cosas que no vemos. En este sentido, tratando de comprender lo que el autor de la carta de los Hebreos quiso decir y cómo quiso este autor traducir la palabra fe, vemos que realmente la fe es tener esa prueba, esa evidencia certera de que tendremos aquellas cosas que no vemos. La fe es llamar lo que no es como si fuese. Es llamar a aquellas cosas que hoy no existen y que quizás a lo mejor desde el punto de vista humano es imposible o irracional el creerlas, pero en eso radica la fe. La verdadera fe llama a las cosas que no son como si fuesen, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es esa evidencia de que obtendremos las cosas que estamos pidiendo y que aún no se ven. Allá en Romanos capítulo 4 versículo 17 dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Ese es Dios. Dios llama las cosas que hoy mismo no son y que para el hombre son imposibles, pero Él las llama como si ya fuesen. Y quizás el mejor ejemplo de esto es Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una grande nación. Obviamente era un gran llamamiento que Abraham estaba recibiendo, lo estaba llamando a fundar una gran nación, a ser padre de muchedumbres o de multitudes. Pero qué interesante es ver que cuando Dios le hace el llamamiento, el hombre tenía 75 años de edad. Aparte de eso, Sara, su mujer, había perdido ya la costumbre de las mujeres
Y aparte de eso, su mujer era estéril. Ahora, cualquier persona que lo analizara desde el punto de vista humano, desde la ciencia médica, desde la lógica humana, podría decir, es imposible que de este hombre, como dice la Biblia, casi un muerto, cuya esposa es estéril, es imposible que de casi un cadáver, se levante una nación entera. Desde el punto de vista humano es así. Pero Dios llama las cosas que no son como si ya existieran y van contra todo pronóstico del razonamiento humano. En aquel día Abraham decidió creer, como dice el autor a los Romanos, en esperanza contra esperanza, sabiendo que aquel que lo había llamado era verdadero y que sus promesas en él son verdaderas. De igual manera, nosotros debemos creer en este Dios, debemos aprender a desarrollar nuestra fe, nuestra confianza plena en Él, poner toda nuestra confianza en Dios y tener esta fe que aunque las cosas vayan mal, aunque quizás los médicos lo han desahuciado, aunque le han dicho que su vida no vale nada, aunque le han hecho ver que su vida está totalmente terminada, que ya no hay nada más que hacer, quizás todas las personas le han dado la espalda, quizás está en bancarrota, quizás le han dicho que de esta no se recupera y está pasando la más terrible de las situaciones, pero si usted decide creer contra todo pronóstico y tiene esa convicción firme en Dios, tiene esa convicción y llama las cosas que no son como si ya fuesen y cree en Dios y tiene esa certeza de que recibirá lo que usted está pidiendo, esa fe es la garantía de que usted obtendrá lo que tanto está pidiendo. Créale a Dios. Tenemos esta bendita fe. Dios nos ha dado esta bendita fe para creer en Él, para abrazar sus promesas, para hacerlas parte de nuestra vida y así Dios glorificarse poderosamente en nosotros. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. Créale a Dios, créale a sus promesas, deje de confiar en sus propias fuerzas, deje de confiar en su intelecto, en sus habilidades para el negocio, en su gran liderazgo, en sus muchos títulos, en las influencias o personas que le pueden ayudar. Créale mejor a Dios, tenga fe en Él y verá cómo Dios hará una obra maravillosa en su vida. Eso es la fe. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Por eso Agustín de Hipona decía, fe es creer lo que no vemos. Y la recompensa de esta fe consiste en ver lo que creemos. Mire qué bonito decía Agustín de Hipona acerca de la fe. Fe es creer lo que no vemos, lo que hemos estado hablando. Pero la recompensa de la fe consiste en ver lo que creemos. Crea hoy a Dios. Crea en las cosas que usted no ve. Y la recompensa de esa fe será obtener o ver, mejor dicho, las cosas que usted ha creído. Ahora, por la fe agradamos a Dios y por medio de ella alcanzaremos grandes cosas. Por eso dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es la fe. Dios recompensará a los que le buscan, pero para que usted reciba esa recompensa, ¿qué es lo que necesita? Creer a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fue por la fe que muchos hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio. Incluso hoy, por la fe, estos hombres y mujeres han marcado o han impactado la historia de la humanidad. De tal manera que allá en Hebreos capítulo 11 se nos habla de los campeones de la fe. Por ejemplo, por la fe, las obras de Abel, aún muerto, testifican de él. Imagínense, por la fe, aún las obras de Abel testifican después de su muerte. También por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Aparte de esto, también Noé, por la fe, condenó al mundo antiguo. Imagínese, un hombre por la fe
condenó al mundo antiguo. También Abraham creyó para convertirse en padre de una gran nación por la fe. Hoy Abraham es el padre de una gran nación que es Israel. Y no solo es el padre terrenal de Israel, sino que, como Pablo también lo explica, es Padre espiritual de todos nosotros. Los que hemos llegado a creer por la fe nos convertimos en hijos de Abraham o herederos de Abraham también. Por la fe Moisés también rechazó los placeres temporales para heredar las riquezas de Dios. Por la fe hoy conocemos que este hombre llegó a realizar grandes portentos que nunca antes nadie más ha realizado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Moisés, por la fe, se convirtió en el gran legislador de Israel, en el hombre que habló cara a cara con Dios, en el hombre que pasó 40 días en el monte Sinaí sin comer, sin beber, el hombre que agradó tanto a Dios. Por la fe también los muros de Jericó cayeron. Y en general, por medio de la fe, todos estos hombres y muchos más hombres y mujeres alcanzaron un buen testimonio. Y lo mismo puede ser para nosotros. Hoy en día, lo único que se necesita es hombres y mujeres de fe. Créale usted a Dios. Dios tiene grandes propósitos para usted. Quizás usted se considera una persona que nunca logrará nada bueno en su vida. Quizás usted piensa que no hará grandes cosas en su vida. Quizás las personas lo tienen de menos. Quizás las personas no lo ven con respeto. Quizás aún su familia no le tiene confianza. Pero yo le digo, créale a Dios. Tenga fe y verá cómo Dios transformará su vida y lo levantará y hará de usted un gran hombre y una gran mujer. Y grandes cosas usted hará para Dios por medio de la fe. Finalmente, Billy Graham dijo, el mayor legado que uno puede transmitir a los hijos y nietos no es el dinero u otras cosas materiales acumuladas en la vida, sino más bien un legado de carácter y fe. Y esto es importante entenderlo. Y Billy Graham decía que el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos y nietos, más que el dinero o cosas materiales, es un legado de carácter y fe. Transmitamos nuestra fe. Testifiquemos de Cristo. Así como otras religiones se encargan alrededor del mundo de enseñar sus doctrinas acerca de sus dioses, acerca de su religión, nosotros esforcémonos por compartir las verdades del Evangelio, para que las personas conozcan a Cristo, para que nuestra familia conozca a Cristo y para que descubran esta fe maravillosa, para que ellos también por medio de la fe vengan al conocimiento de Jesucristo. Así que esta noche oremos, démosle gracias a Dios por este estudio, pero también pidámosle que nos ayude a vivir nuestra fe de la mejor manera posible. Creámosle a Dios, aprendamos a confiar en Dios. No confiemos en nuestras propias habilidades, no confíe en sus ahorros, no confíe en su trabajo, no confíe en sus propias habilidades, porque al final Dios nos lo ha dado. Es cierto, a través de estas cosas la vida se vuelve más fácil, pero es porque Dios nos ha provisto de esta forma, pero también nos puede proveer de otra forma. Así que lo mejor es tener fe en Él. Creámosle a Dios y entendamos que todas las cosas que tenemos es porque Él nos las ha dado y Él es el que nos sostiene en la vida, y en esta medida tendremos fe en Dios y esperaremos siempre en Él. Así que yo los invito ahí donde están, aquellos que quieran acompañarme en esta oración, incline su rostro. Ahí donde está usted, incline su rostro y pídale a Dios. Oremos todos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta palabra, porque hoy hemos considerado un tema muy importante que es la fe. Señor, ayúdanos a creer plenamente en ti, porque por medio de la fe somos salvos, Señor, porque nuestra justicia no está basada en la creencia de nuestras propias habilidades para salvarnos a nosotros mismos, sino, Señor, reconocemos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y creemos, Señor, que solamente tu obra maravillosa
puede salvarnos. Y es en esa obra que nosotros creemos en esta noche. Te pedimos también que nos ayudes a creer en tus promesas, a confiar en ti, a tener esa certeza en lo que se espera, en tener esa garantía de que recibiremos esas cosas que tanto estamos esperando, a tener esa convicción en las cosas que no se ven, en llamar aquello que no es como si ya fuese. Ayúdanos a practicar esta fe, Señor, a vivirla de una forma tan grande, Señor, que podamos ver tu brazo poderoso extendido a favor de nosotros. Bendice a las personas que nos están escuchando, que se conectaron esta noche. Bendice sus vidas. Ayúdales, Señor. Ayúdales para que esta palabra fortalezca su vida de fe, Señor. Muchos de ellos a lo mejor están atravesando problemas, dificultades, Señor. Están desanimados, Padre Celestial. Pero que esta palabra les exhorte, Señor, y que tu Espíritu Santo llegue donde están ellos y los fortalezca con su presencia y ayúdales a creer, Señor. Dales fortaleza para pasar esa prueba difícil y que su fe se fortalezca una vez más para que ellos reciban aquellas cosas que están esperando en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.